sesión de hoy pues se presentara un ejemplo concreto. Antes hemos estado trabajando, analizando estrategias individuales de varios centros, y ahora la idea era pues, presentar un ejemplo concreto de un centro. Entonces, nuestra intención es simplemente ejemplificar en el sentido de poner un ejemplo y nada más, porque bueno, ya hemos estado viendo antes que todos los centros pues, podemos poner nuestros propios ejemplos. Y ese es el único sentido de la intervención que nosotros vamos a hacer. Lo que sí es que creíamos que antes de empezar a desglosar toda una serie de estrategias de liderazgo que nosotros en nuestro centro ponemos en marcha y que probablemente muchas van a coincidir con las que vosotros ponéis en los vuestros, reflexionar brevemente sobre algunas cuestiones que no son propiamente estrategias, pero que sí son fundamentales para justificar las estrategias que cada uno sigue en su centro. Brevemente, ya en la sesión la sesión anterior estuvimos hablando de que efectivamente pues, hay muchos estilos de liderazgo, ¿vale? Y está claro que en cada centro pues cada uno vamos a seguir un estilo de liderazgo que sea compatible con nuestra forma de entenderlo, pero creemos que cualquier estilo de liderazgo tiene que contemplar esos tres principios. Por una parte, que tiene que, lo hemos estado hablando antes, que tiene que desarrollarse en espacios de consenso. No se puede dirigir la orquesta, como decíamos en la sesión anterior, en contra del criterio de todos los intérpretes que están tocando los instrumentos. Luego hay que hacer un diagnóstico, y ese diagnóstico siempre se basa por una parte en identificar cuáles son las fortalezas y poder sacar partido, y por otra parte, como dijimos antes, identificar nuestras debilidades como directores, como equipos directivos, como centros, a todos los niveles. Y entonces hay que buscar apoyo, siempre es fundamental buscar los apoyos. En nuestro caso concreto, nuestro concepto, el concepto que manejamos de liderazgo, va unido, ligado totalmente al concepto de responsabilidad. ¿Por qué? Porque claro, nosotros manejamos un concepto que estamos diciendo que es un concepto de liderazgo compartido, que tiene un carácter extenso, que se refiere al grupo más que a la persona, es decir, hablamos del liderazgo del grupo, con la idea de, pues, basado en la capacidad, como veis, de aportar nuevas ideas, de diseñar objetivos, de planificar tareas, todas esas cuestiones. Claro, el problema es que como el concepto de liderazgo lo definimos de una forma difusa, para que sea operativo hace falta gestionarlo a través de otro concepto, que es de responsabilidad. La responsabilidad sería ese valor o esa característica que hace falta para todo lo que se planifica mediante el liderazgo, se ejecuta, se asuman esos objetivos y se cumplan todos los acuerdos que se toman. A diferencia del concepto de liderazgo que nosotros tenemos, el de responsabilidad tendría un carácter concreto, y ese sí está centrado, es decir, sí señala, podríamos decir, pues a cada persona en concreto. Esa sería la idea general. Poniendo un ejemplo, sería como, si esto fuera un mecanismo de respuesta, pues el liderazgo sería la fase de coordinación, mientras que la responsabilidad sería la fase efectora, ¿no? la que ejecuta. Entonces hay que equilibrar, o nosotros intentamos siempre equilibrar las dos partes para que al final lo que queremos, ¿no? Que tengáis un resultado. Y por último, en estas ideas previas, sí queríamos hacer hincapié, porque creemos que tiene mucha trascendencia en la estrategia de liderazgo, en cómo nosotros entendemos los planes de mejora, del ámbito que sean. No tiene por qué referirse necesariamente a los que están establecidos por normativa, sino a cualquier plan de mejora. Porque nosotros muchas veces tenemos la impresión, cuando nos reunimos y discutimos de estas cosas, que algunas veces en ciertos ambientes, en ciertos foros, pues da la impresión que los centros funcionan un poco como que una caja negra en la cual el profesorado produce rendimiento escolar, cuando en realidad todos sabemos que eso literalmente no es así. Lo que pasa es que muchas veces da la impresión que hay quien lo piensa de esa manera. En realidad el producto fundamental del profesorado es la calidad de la enseñanza y el perfil profesional, que evidentemente eso a su vez influye sobre el alumnado y
En realidad el rendimiento escolar es un producto del alumnado, no del profesorado, ¿no? Evidentemente, conectado totalmente, con una gran capacidad de influencia, pero que se refiere a aspectos diferentes. Lo digo porque muchas veces enfocamos directamente, o por lo menos a nosotros nos ha pasado alguna vez, enfocamos directamente nuestros esfuerzos hacia los rendimientos del alumnado, que evidentemente tienen un papel fundamental, pero en la secuencia de proceso, en realidad, al rendimiento del alumnado se llega a través de las otras dos características, o otros dos valores, la calidad de la enseñanza y el perfil profesional, que yo creo que es lo que tenemos que ir buscando en la estrategia de liderazgo, más o menos. Bueno, pues dichas estas cuestiones previas, que son un poco para justificar lo que ahora os vamos a explicar, vamos a pasar a ir desglosando una serie de estrategias que nosotros seguimos en nuestro centro y cómo las tenemos arbitradas o cómo las tenemos organizadas en función de dos grandes líneas maestras. En realidad son más, lo que pasa es que en realidad son 4 grandes líneas maestras, ahora al final veremos cuáles. Lo que pasa es que como hay prevista una segunda intervención para otra sesión, pues hemos intentado organizarlos para no terminar hablando de las mismas cosas, porque en el fondo, entonces nosotros nos vamos a centrar en esta sesión en 2 de esos aspectos y en la próxima sesión pues el compañero se encargará de las otras dos líneas maestras. Una de las líneas maestras que nosotros consideramos fundamental, porque es nuestro modelo de liderazgo, es la unidad de acción. Dicho en términos un poquito más formales, la coherencia pedagógica. Porque yo creo que una de las sensaciones peores que uno tiene cuando está en el equipo directivo es cuando no necesariamente uno encuentra oposición, pero no encuentra apoyo. O se planifican muchas cosas, pero luego en la realidad y en la práctica, pues con mejor o peor intención, pero no asumen esos acuerdos y al final lo que termina pasando es que pues cada músico toca su melodía y claro, cada músico puede ser muy virtuoso, pero al final no hay armonía de ningún tipo y que no suena bien. Entonces, la idea de la unidad de acción, como veis, pues son con esos objetivos que todos conocemos. ¿Qué estrategias se pueden seguir o cuáles seguimos nosotros en concreto? Pues nosotros primero consideramos que es muy importante tener un modelo pedagógico concreto, un estilo pedagógico, que cada centro lo puede definir pues, en la función de sus características, su entorno, su contexto, las peculiaridades de cada uno. En nuestro caso concreto, y lo explico porque eso justifica por qué se dan luego esas medidas, nuestro modelo pedagógico en cuanto al funcionamiento del profesorado se basa fundamentalmente en esos 2 principios, en la utilización o en la incorporación de modelos basados en competencias básicas y una vez más vuelve a salir otra vez el trabajo colaborativo. En cualquier caso, cualquier modelo pedagógico creemos que es muy importante, primero, que esté dotado de contenido, es decir, tener cuidado de que no se trate simplemente de una declaración de principios, que generalmente no llevan a ningún lado, tiene que estar presente de una forma clara en los objetivos, pero sobre todo tiene que estar aplicado, y esto es lo más difícil, a la forma de trabajar, es decir, convencer a una serie de compañeros que no solamente qué es lo que deben hacer, sino en cierto modo qué estilo sería bueno que siguieran. Esto quizás es lo más complicado, pero creemos que debe intentarse por lo menos. Entonces, una vez que tenemos decidido cuál es nuestro modelo pedagógico, que es muy básicamente el modelo pedagógico que nosotros planteamos, lo siguiente sería crear núcleos de trabajo colaborativo. A veces ocurre que uno, sobre todo eso se nota, o por lo menos yo lo noto mucho en las sesiones de claustro, cuando uno intenta convencer de alguna idea novedosa o alguna estrategia nueva que se va a poner en marcha a todo el claustro directamente, pues, hombre, como antes estábamos hablando, si uno ya no encuentra oposición de entrada ya está satisfecho, pero nosotros sabemos que eso muchas veces no es suficiente, muchas veces, pues sí, se escucha e incluso uno medio convence, pero luego a la hora de la verdad, cuando pasan los días, aquello se va olvidando y queda en nada. Nosotros creemos, yo creo que vosotros habéis tenido la misma experiencia, que es mucho más eficaz
e intentando ganar de forma secuencial núcleos colaborativos al principio muy pequeños y cada vez más grandes, de manera que es mejor intentar aunar voluntades de personas cercanas y luego ir contando, una vez que esas personas han asumido los principios de nuestro estilo pedagógico, de nuestro proyecto de dirección o como queramos llamarlo, pues esas otras personas van haciendo labor común. Entonces, la secuencia, que yo creo que más o menos, tal como es la estructura por lo menos de los institutos de secundaria, sería: empezamos nosotros, parte todo de nuestro proyecto de dirección, pero claro, eso es casi solo un papel, porque lo primero que tenemos que hacer, esto yo creo que ahí llegamos todos, ¿no?, es comprometer en ese proyecto de dirección primero al equipo directivo. El equipo directivo no es suficiente. Nosotros creemos, en nuestra forma de funcionar, le damos un papel protagonista al nuevo modelo de TCP. Frente al anterior de los institutos de secundaria, que era muy numeroso y donde estaban representados todos los departamentos, este modelo, hombre, tiene su inconveniente, pero la verdad es que nosotros creemos que es más operativo, sobre todo porque el simple hecho de que sean menos personas y que tengamos cierta capacidad de selección, pues permite definir un núcleo de colaboración que puede ser bastante sólido. Entonces, si el ETCP funciona, la verdad es que se gana mucho. Claro, funciona quiere decir que cada uno de los miembros del ETCP asume los mismos principios que asumimos nosotros y que van a actuar activamente para difundir esos principios en la misma medida que nosotros hacemos. Eso está muy bien. Antes, no sé cuándo salió, alguien comentó que hay que saber reconocer las habilidades de cada uno, no solamente eso, hay también, yo creo, que saber reconocer cuáles son las afinidades entre compañeros. Lo que nosotros personalmente no somos capaces de transmitir a un compañero, a través de otro sí somos capaces de hacerlo, y esto es así. Entonces se trata de buscar y de reconocer cuál es la red de afinidades dentro del centro para ir difundiendo nuestras ideas hasta donde sea posible, que evidentemente nunca va a ser la totalidad. Bueno, no lo sé, en nuestro caso no llega, desde luego, se acerca pero no llega, eso sería lo ideal, pero sí de una forma mucho más efectiva. El siguiente nivel que nosotros consideramos que es muy importante, aquí a lo mejor se podrían haber puesto áreas de competencia, departamentos, pero a nosotros, por lo menos, el siguiente nivel que mejor nos funciona son los grupos de formación en centros, o si hay proyectos, si se participa en proyectos de calidad, también. Porque eso genera unos compromisos y una experiencia compartida que la verdad es que funciona mejor incluso que ese paso que hay de las áreas de competencia a los departamentos. Que hay que usarlo, pero que yo lo resalto porque este es nuestro modelo. Probablemente a lo mejor en otros centros pues funciona mejor otra cosa. Pero en nuestro caso, normalmente, el paso del ETCP hacia los grupos de formación es la vía que mejor difunde los acuerdos, las formas de conectar, las formas de adquirir compromisos, etc. Y por supuesto, en último término, sin salir del ámbito docente, pues nuestro objetivo máximo es el claustro. Eso ya es el máximo al que aspiramos, que evidentemente pues no siempre se puede conseguir porque, bueno, hay opiniones, los claustros son muy diversos y hay a veces personas con las que por un motivo o por otro pues no vamos a conseguir conectar o no vamos a conseguir que adquieran de forma real los compromisos de los que estamos hablando. Pero esta sería, digamos, la segunda estrategia, digamos, que nosotros consideramos que es muy importante. O sea, primero definir un modelo, a continuación adquirir formar núcleos de trabajo progresivamente más amplios, con una secuencia como esta o como otra que nosotros veamos conveniente. Y claro, lo siguiente fundamental es buscar dónde se va a desarrollar esa estrategia de liderazgo colaborativo, o de liderazgo compartido. Porque claro, hasta ahora es un poco todo muy teórico, pero hay que definir esos contextos para trabajar. O sea, hay que llevarlo a la práctica, que muchas veces es donde falla. O sea, lo que estamos haciendo, si os dais cuenta, es como convenciendo a todo el mundo de que van a interpretar la misma melodía, ¿no? Como una forma de conseguir que la orquesta suene bien. ¿Ejemplos de contexto? Pues evidentemente uno son los órganos colegiados, tenemos que sacar provecho de eso.
Pero es verdad que como son contextos más formales, que aunque la frecuencia no, pero la existencia sí está prescrita está dispuesta por normativa, a veces el funcionamiento va tan forzado que a veces cuesta trabajo buscar otras formas de funcionar. No obstante, se puede aprovechar. Nosotros ahí lo que hemos destacado fundamentalmente es la importancia de llevar un plan lo más programado y lo más planificado y lo más frecuente posible de esas reuniones. Yo en particular de aquí destacaría las reuniones. Por ejemplo, nosotros este año hemos conseguido que en los horarios, yo sé que es difícil, pero hemos conseguido que en los horarios durante la jornada pueda haber una hora en la que se puedan reunir todos los miembros del ETCP, con lo cual tenemos una hora semanal que combinamos, a veces lo dedicamos, ahí está puesto quincenal por ajustarlo formalmente. En realidad nos reunimos las mismas personas, unas veces funcionamos como ETCP y otras veces como departamento de evaluación. En realidad es que ya sabéis que las competencias de los dos órganos están muy solapadas en algunos aspectos. Entonces, bueno, lo importante es que tenemos nuestro programa de funcionamiento, pero se hace una hora de reunión semanal, lo cual la verdad es que se ha notado mucho este año. Eso en años anteriores con ETCP tan numeroso era completamente imposible. Este año le hemos sacado partido a esa ventaja de que el grupo sea tan reducido, ¿vale? Y la verdad es que está siendo bastante operativo y se están sacando adelante muchas cosas que en años anteriores pues ni siquiera se intentaban o llevaban mucho más tiempo del que estaba previsto. Pero incluso más interesante, creo yo, que todas estas reuniones de órganos colegiados son otras reuniones en las que es verdad que ahí interviene cierta voluntariedad del profesorado, que es un inconveniente, pero al mismo tiempo una ventaja, porque es más fácil ganar actitudes de compromiso. Nosotros en concreto le hemos sacado mucho provecho, creemos, a los proyectos de formación en centro. Frente a la idea de los grupos de trabajo, donde una parte de los compañeros trabajan de forma más o menos aislada y muchas veces desconocidas para el resto del claustro de lo que se está haciendo, pues creemos que se le saca mucho más partido y tiene mucho más rendimiento en el centro cuando se hacen proyectos de autoformación, con la asesoría que haga falta, pero donde se intenta involucrar con una idea común, con un objetivo u objetivos comunes al mayor número de compañeros y de compañeras del centro. Y porque, como decimos ahí, facilitan mucho el articular la realización de proyectos globales, ¿no? Porque recordad que el objetivo que estamos persiguiendo es buscar contextos que promuevan o que favorezcan el trabajo colaborativo, ¿no? Entonces creemos que este es un muy buen contexto para favorecer, para entrenar, eso que decíamos el otro día, si es que lo de la orquesta entrenan, ¿no? Pues esto sería una forma de entrenar al profesorado en ese trabajo colaborativo. Entonces, sobre todo es bueno si se puede seguir una línea estable durante varios cursos académicos. Nosotros, por ejemplo, es un ejemplo simplemente, ya os digo que no tiene otra finalidad ni otra intención. Nosotros hace unos cuantos años elegimos empezar un poco, bueno, sin saber exactamente si aquello no iba a convención o no. Empezamos a hablar de competencias básicas, elegimos hacer un curso de formación, aquel que el CET Antequera organizaba, y bueno, empezamos a seguir avanzando en el tema y durante los 3 cursos siguientes hemos seguido haciendo ya proyectos de formación relacionados con las competencias básicas. Lo importante de esto ya no es el tema, creo yo. Hombre, evidentemente todo como organiza proyectos de formación que sean útiles a las necesidades del centro. Pero sobre todo es el acostumbrar al profesorado a trabajar en equipo y a marcar objetivos comunes. Y sobre todo que cuando se está varios años trabajando en una misma línea, pues la verdad es que se notan las mejoras, con todas las luces y sombras que puede tener cualquier línea de trabajo que nosotros cojamos. Pero ese trabajo continuado, esa experiencia acumulada, va favoreciendo de una forma clara el que se mejore eso que llamamos antes el perfil profesional, la competencia docente de nuestros claustros. Y además se van ganando compromisos, se va ganando ese espíritu de trabajo compartido que al final es lo que nos respalda de cara a los alumnos
y de cara a los padres. Ya sabéis que no hay cosa que haga más daño que cuando decimos que vamos a actuar de una manera y una parte de los compañeros lo hacen de una y otros de otra. Y nos contradecimos entre nosotros mismos, nos desautorizamos entre nosotros mismos, y eso es lo que, por lo menos de mi percepción, es lo que hace más daño de cara a los alumnos. Esto es una estrategia que indirectamente combate eso. Luego, otra línea de trabajo que nosotros estamos muy satisfechos, nos ha funcionado, aunque ha costado su tiempo. Al principio no estábamos tan satisfechos, pero la verdad es que ahora sí, son proyectos integrados globales. ¿A qué nos referimos con eso? Pues son proyectos de centro, de actividades concretas, en las cuales participa, en nuestro caso es algo factible porque el centro es relativamente pequeño. Yo entiendo que en centros muy grandes esto puede ser complicado, pero bueno, puede ser acotable en otros términos. Pero en nuestro caso son proyectos, como 2 o 3 que ahora vamos a comentar, en los que participa todo el centro y todo el alumnado del centro también. O sea, todo el centro me refiero, todo el profesorado y todo el alumnado. Que son, volvemos a decirlo, un campo de entrenamiento para estrategias, para incorporar las competencias básicas, para promover eso que estamos llamando antes de como coherencia pedagógica. ¿Ejemplos de eso? Pues a mí personalmente este es el ejemplo que más me gusta para ilustrar lo que estábamos diciendo antes. Hace 4 años a una compañera del centro se le ocurrió, y yo creo que actividades de este tipo muchos centros habéis hecho, pues se le ocurrió decir, ¿por qué no hacemos una exposición? En aquel momento estaban trabajando mucho sobre la Grecia clásica y dijo, vamos a hacer una actividad sobre Grecia clásica. Y varios profesores dijeron, venga, yo aporto también algunos elementos. Los alumnos hicieron unos cuantos elementos, maquetas, paneles, se reunieron en un aula y bueno, que la verdad es que fue la primera vez y quedó bastante bien. Al año siguiente retomamos la idea y fuimos planificándola con más cuidado, con más detalle, fijando mejor los objetivos, sobre todo aprovechando. A mí me da la sensación que muchas veces hacemos muchas cosas que no se le saca todo el rendimiento educativo que se le podría sacar. Hacemos excursiones, actividades, tal. Los niños lo pasan bien, se lo pasan mal, pero que no le terminamos de sacar todo el rendimiento educativo. Y muchas veces a lo mejor la clave es planificarlo. Entonces se ha ido planificando mejor. El año pasado, por ejemplo, que ya era el 3er año que se hacía, pues la exposición trató sobre, o el eje común era un eje histórico de 4 siglos, del siglo XVI al siglo XIX. ¿Vale? No tiene una entidad histórica clara, pero para encajarlo en lo que queríamos hacer este año, venía bien. Además, por otra parte, como eran 4 siglos, venía muy bien para encajarlo por niveles educativos de primero a cuarto de eso. Bueno, eso es anecdótico. El funcionamiento es muy sencillo. Se aprueba un tema, que lo aprueba el claustro. Generalmente, bueno, siempre ha sido, aunque se han propuesto a veces otros temas, pero al final terminó siempre siendo un periodo histórico. Entonces, el ETCP establece unas normas generales para la presentación y la coordinación de trabajo. El ETCP, por ejemplo, este año es el que coordina la elaboración del proyecto, y durante todo el curso, aunque la verdad es que se concentra el trabajo durante el segundo o tercer trimestre, los departamentos y las áreas de competencia van proponiendo elementos y temas clave que estén relacionados con ese tema. A su vez, esto llega a los profesores y cada profesor, en su aula, dentro de su materia, dentro de su temario, de su currículum, elabora con los alumnos una aportación a la exposición. No todo el mundo participa con todos los alumnos, ni con todos los niveles, pero la participación ha ido ganando y ha ido fraguando, digamos, el proyecto y se ha ido extendiendo. De manera que finalmente se cuenta con todos los elementos y con todos esos elementos se organiza una exposición en la cual está representado todos los elementos claves de ese periodo histórico, es decir, tiene un valor de contenido que es importante, ¿no? Que no es simplemente anecdótico, y en el cual una cosa que yo veo muy interesante es que se ve, se palpa, se demuestra el trabajo conjunto de todo el centro en un objetivo común que tiene además un producto visible, ¿no? Que muchas veces esto ayuda a percibir la unidad del centro. Entonces, pues por ejemplo, no se ve muy bien, pero pues esto que veis aquí, los puleos, eso que veis ahí, es la parte final de una Torre Eiffel hecha de reciclaje, tal. Pues eso es una idea
del Departamento de Tecnología, que como un elemento, un edificio simbólico del periodo, del final del periodo que estamos hablando, pues lo incorpora. Pero a su vez el Departamento de Inglés pues ha preparado unos paneles sobre temas y contenidos que están relacionados, pero que contribuyen con su área, ¿no? Pero que contribuyen a la exposición. Al mismo tiempo, el Departamento de Matemáticas pues busca algún tipo de elemento de contenido que se haya desarrollado durante ese periodo histórico y lo incorpora, ¿eh? Y además lo interesante es que no se aprecia, me llevo un momentillo para atrás, porque se aprecia regular. Bueno, ahí se ve. Esta línea roja que veis ahí es un eje temporal que se coloca, con lo cual uno va andando por la exposición y va haciendo un recorrido por el tiempo y va, claro, luego a cada alumno, porque ahora os digo cómo lo usamos en la exposición, la utilidad que se le da. No todos los alumnos se muestran totalmente encantados y se leen cada uno, pero a unos unas cosas, otros otras. Además ahora veréis cómo lo canalizamos para que funcione mejor. Y entonces está todo perfectamente organizado, por lo cual la utilidad educativa de la exposición es muy grande, que es la otra idea, hace cosas que sirvan, no simplemente que queden curiosos, ¿no? Bueno, pues cada departamento propone, el de matemáticas, el departamento de lengua, de comunicación, pues prepara un panel, ese que vaya a la izquierda, que es alusivo a la invención del cinematógrafo. El área de lengua pues prepara un panel sobre el darwinismo y hace con los alumnos unas maquetas de insectos para hablar sobre la diversidad biológica, como... En fin, son temas lo suficientemente amplios como para que todos puedan participar y tengan cabida. Además, luego, esto se le saca un provecho bastante significativo, porque por una parte, lo usamos dentro del programa de tránsito. Invitamos a los alumnos de primaria y de paso que les explicamos un poquito el funcionamiento del centro, pues le hacemos que visiten la exposición. Con lo cual, bueno, aparte de lo que puedan aprender o no, que tampoco es la intención que ellos... Pero sobre todo es lo que ellos ya van percibiendo del centro. Es una forma, y de hecho este año muchos alumnos de primero de eso ya nos han preguntado pues por la exposición, que cuándo vamos a empezar, que qué vamos a hacer, que qué vamos a hacer. Entonces, bueno, es un punto que se va ganando. Y es una forma, es una buena tarjeta de presentación del centro, ¿no? Se involucra a los alumnos, a nuestro equipo de alumnos mediadores, lo formamos también como dinamizadores y ellos se hacen especialistas, digamos, en la exposición, se estudian, estos son los que más aprenden, evidentemente, son los que más trabajan en la exposición y hacen un poco de guías para la exposición, tanto para otros compañeros como para los alumnos de primaria. En vez de que los profesores le explicamos a los alumnos de primaria que nos visitan la exposición, son los propios compañeros de los demás cursos los que hacen de guías para los que van a ser futuros compañeros. Con lo cual, fijaros todas las ideas que se van transmitiendo subliminalmente de pues, colaboración, trabajo compartido, etc. Y también sirve como un vínculo, como una forma de atraer a los padres con aquello de venir a ver lo que hacen vuestros hijos, que fíjate qué cosas tan chulas, pues llamamos a los padres y la verdad es que suelen acudir últimamente. El primer año la verdad es que no vinieron muchos, pero con el tiempo cada vez han ido viniendo más. Y si no, además, pues ya sabéis que hay algunos pequeños trucos, como el de hacer coincidir la exposición con alguna reunión para otra cosa, en fin, se pueden utilizar. Creo que son válidos también algunas de estas estrategias. Yo la verdad es que, ya os digo, es la que, de todas las que hacemos de este tipo de trabajo compartido, es la que me gusta más por lo completa que es y por el provecho y la utilidad que se puede obtener de ella. Y al mismo tiempo porque mantiene un valor formativo muy grande, muy importante, que al fin y al cabo es también lo que vamos buscando. Otro ejemplo, pues otro ejemplo puede ser, esta yo creo que sí es muy frecuente, pero bueno, la cuento. Esto es por el de Andalucía, pues cada uno nos inventamos a ver qué cosas se pueden hacer. Y nosotros la verdad es que empezamos varios años a hacer un concurso de expositores, pasa lo de siempre. El primer año los alumnos hicieron unas mesitas allí con 4 platos y tal, pero con el tiempo pues ha ido ganando también en empaque, digamos, o en magnitud por lo menos. Entonces la estrategia es, se sortean provincias entre los grupos,
Nuevamente el ETCP planifica unas normas generales para el concurso, luego vamos a hablar de planificación, ahora mismo simplemente presentamos la idea. Y en este caso es más el alumnado el que lidera, entre comillas, al profesorado, porque mientras que en la exposición el profesorado es el que transmite o que organiza el trabajo de los alumnos, en este caso dejamos que sean los alumnos los que planteen todas las ideas. Y nosotros, el profesorado, hacemos un poquito como de asesores para que, bueno, para llevar a la realidad o para que desechen alguna idea imposible, otras que sí no son, en fin, para trabajar con ellos. El resultado es que cada grupo establece o prepara un expositor en el cual no solamente se incluyen elementos puramente visuales, sino que le marcamos, porque tienen que incorporar elementos relativos a personajes históricos de la provincia, parajes naturales, con lo cual conseguimos además que estén representadas todas las áreas. Y le damos también nuevamente un cierto valor de contenido formativo. El resultado es que durante una mañana pues el pabellón se convierte en un escaparate de expositores de distintas provincias, donde cada grupo de alumnos pues prepara algunos hacen maquetas de edificios cercanos o no tan cercanos, otros preparan representaciones para representar algún hecho histórico relevante relacionado con la provincia. Otros recurren más a los tópicos, pero bueno, todo tiene que tener cabida. En fin, lo importante nuevamente es que ese día en el que la organización es fundamental, pues la verdad es que con una buena planificación se consigue que durante una mañana completa el alumnado esté funcionando en una actividad distinta, pero que evidentemente transmite también muchas cosas y que nosotros consideramos que es importante. Un ejemplo, que yo estoy seguro que muchos hacen cosas parecidas, pero bueno, como es relevante en nuestro centro, pues lo hemos querido traer. Otra experiencia, esta no fue de todo el centro, pero la he querido traer porque para mi opinión es la que mejor simboliza el trabajo, la que más rigurosamente representa el trabajo colaborativo del profesorado. Esta estrategia es un programa que hicimos que se aplicó solo durante el curso pasado para un grupo de alumnado con alto riesgo de abandono. Nos encontramos con una situación en segundo de eso, donde el porcentaje de alumnos repetidores, más los que habían promocionado, por esto que le llamamos imperativo legal, porque habían repetido, pues prácticamente era el 50%. Y con una situación pues que preveíamos muy complicada. De manera que lo que hicimos fue lo siguiente: se hizo un grupo en el que en determinadas áreas, en las instrumentales, se reorganizó un currículum atendiendo a los contenidos, pero de otra manera. Tened en cuenta que el perfil de este alumnado era alumnado que había repetido primero, que había repetido segundo, alta conflictividad, ellos solo acaparaban el 40% de todas las acciones del centro, en fin, esto que le llamamos un grupo a priori problemático. Pero lo más interesante, por lo que yo lo traigo aquí, es porque de este grupo nos encargamos, en esas áreas que diferenciamos, 6 profesores, que entre los 6 diseñamos un currículum adaptado a sus peculiaridades, muy basado en estrategias de competencia, y lo más interesante es que todas las semanas nos reuníamos una hora. Y el currículum estaba organizado en torno a proyectos en los cuales, más importante que decir esto de lengua, esto de matemáticas, era cómo cada uno podía contribuir. De manera que había proyectos que contaban con la colaboración de 2, 3, a veces hasta 4 de los 6 profesores. La idea es que, como además nos reuníamos semanalmente, pues esto que yo tenía mis dudas de que funcionara, pues la verdad es que reuniéndonos todas las semanas, la coordinación, la verdad es que fue fantástica. Y yo creo que la experiencia para los 6 profesores, y me hubiera gustado que aquí estuviera alguno más, pues fue muy interesante. Lo que pasa es que es verdad que la aplicabilidad de este tipo de cosas pues es limitada por la organización de los centros, pero de verdad que la experiencia fue muy enriquecedora, yo diría más para nosotros que para los alumnos. Luego los resultados fueron parciales, como ya sabían. Pero bueno, de 12 alumnos, para que veáis el nivel de éxito o fracaso,
estos 12 alumnos era imposible, o sea, la perspectiva para ellos era abandono 100%. Bueno, hoy en día tenemos en este curso a 3 de ellos en programa de diversificación. Esto es un 25%, algunos dirán, pues no merece la pena montar todo esto para... Yo creo que sí. Efectivamente, para todo. El balance no solamente hay que verlo desde ese punto de vista, creo que esto evidentemente es muy discutible y cada uno tiene su opinión. Por una parte, la experiencia que se obtiene para el propio profesorado. Por otra parte, la repercusión que tiene en el centro. El porcentaje de conductas contrarias a normas de convivencia de este alumnado descendió prácticamente a la mitad. Que uno dirá, pues todavía son muchas, sí, pero es un 50%. Si tenemos en cuenta que ellos eran protagonistas de un porcentaje altísimo de las del centro, pues se notó mucho en el funcionamiento de los grupos. Con lo cual yo creo que todos los sectores de la comunidad resultaron beneficiados. Se atendió educativamente a estos alumnos, se atendió educativamente también al resto de alumnos, no lo olvidemos, de su mismo nivel de segundo, y además entrenamos nuestra capacidad docente, nuestro perfil docente. Entonces, yo la verdad creo que el balance fue positivo, opinión personal. Entonces nosotros trabajamos, esto simplemente es por tenerlo, pues se hacían proyectos, por ejemplo, un taller de realización de pegatinas, algo que parece totalmente anecdótico, frívolo, bueno, pues a través de eso, que es la forma de engancharlo, pues se trabajaba en cuestiones matemáticas, escala, organización del trabajo. Ten en cuenta que estos alumnos eran absolutamente desorganizados en su trabajo, aunque solamente fuera eso se avanzaba. Con este tipo de estrategias que no corresponden a temas clásicos, digamos, de currículum, pero que tratan los temas de currículum, pues se fueron trabajando, se fueron haciendo, y bueno, considero lo que tenemos. Otro ámbito, otro contexto que yo creo que se le puede sacar mucho partido, y nosotros hemos empezado a hacer varias experiencias, y la verdad es que yo creo que tiene mucho potencial. Pues ya sabéis que hoy en día las herramientas colaborativas en red tienen muchas posibilidades, porque además salvan ese obstáculo de cuando nos reunimos, cuando trabajamos, que, bueno, pues a veces no todo el trabajo tiene que ser presencial. Sí creo que es fundamental que una parte lo sea. Hay veces que el contacto, digamos, personal o la interactividad que tiene una reunión con todo el mundo presente no la tiene esto. Pero es verdad que depende para qué acciones, pues la verdad es que puede ser interesante. Por ejemplo, esto lo habréis usado seguro todo, lo explico así rápido, pero Google Docs, ¿no? Google Docs aparentemente parece simplemente un procesado de texto por el estilo de Word o del writer de OpenOffice, pero claro, ya sabéis que tiene muchas más posibilidades. Ya sabéis que es verdad que puede ser un procesado de texto, pero es un proceso de texto en el que permite a varias personas en red estar trabajando sobre el mismo documento. Por ejemplo, nuestro proyecto educativo o nuestro ROD se realizó utilizando esta herramienta y la verdad es que funcionó muy bien. Funcionó muy bien porque permitía, como el trabajo estaba bien delimitado, pues no había solapamiento. Entonces permitía que cada grupo a su ritmo, mediante comisiones o personas, depende de qué ámbito, pues fuera aportando elementos y al mismo tiempo cualquier persona desde cualquier sitio, en cualquier momento, podía verlo, podía ver lo que se iba aportando. Entonces era un documento, estaba curioso ver cómo iba creciendo el documento y cómo pues iban añadiéndose poco a poco partes, como unas partes podían influir sobre lo que otro escribía a continuación, puede ser. Además, como tiene la ventaja, ya lo sabéis, de que permite un seguimiento de todas las aportaciones, pues está interesante, porque para monitorizar el trabajo que se está haciendo en el centro, pues también es una herramienta muy útil. Ya sabéis que aparecen todas las aportaciones y nosotros, por ejemplo, queremos decir, bueno, ¿qué hizo esta compañera? ¿Qué aportó? Pues le pinchamos ahí y nos enseña exactamente lo que aportó la persona en esa fecha y en esa hora. Incluso, cosas curiosas que también incluso a veces te señala lo que escribió y luego borró. No sé por qué llega a hacerlo, pero lo hace, ¿no? Esa R, por ejemplo, que hay tachada aquí, pues esto fue una R que escribió la compañera, se dio cuenta que no iba por ahí, y luego la borró. Bueno, una curiosidad.
Pero que en cualquier caso que es una herramienta muy buena. Para elaborar documentos a nosotros nos ha funcionado muy bien. De hecho, esto que veis ahí es parte de un documento que tiene que ver con el proyecto de formación en el centro, que lo hemos hecho entre todos los miembros del ETCP y la verdad es que se hizo rápidamente y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Y el otro ámbito de trabajo en red, que lo estamos ensayando, bueno, sabéis, casi todos los centros tenemos algún tipo de página web, incluso algunos tenemos nuestros blogs. Pues para nuestro proyecto de formación en el centro hemos generado, todavía está un poquito en fase de prueba, de hecho no está abierto todavía al público porque hay pocos materiales, pero está abierto, queremos que esté un poquito más elaborado, pero ahora mismo está privado, pero es un trabajo en el cual todo el trabajo de nuestro grupo de formación en el centro, que gira en torno al diseño de un programa basado en competencias básicas, donde se reconozcan una serie de elementos de competencia, niveles de logro, estrategias de aplicación, todo eso se vaya volcando en el blog, de manera que de una forma organizada, pues el blog se va convirtiendo en un depósito o en un repositorio, como se dice también, de recursos, actividades que han sido aportadas por todos los compañeros que están trabajando en el grupo de formación y que van a estar disponibles para ellos y también de forma general abierto al público, porque bueno, ya sabéis que la idea de un blog es su difusión, ¿no? Que sirva también un poco de escaparate. Pues la verdad es que también está funcionando muy bien, poco a poco se van incorporando actividades, ya hay un número considerable. Y nosotros creemos que eso sirve como un punto de encuentro desde donde cualquier profesor pueda utilizar, pueda recuperar, pueda incorporar a veces, es decir, un verdadero trabajo colaborativo que esté a disposición de todos y al mismo tiempo al que todo el mundo contribuya. La verdad es que pues, está bastante bien. La idea es ir incorporando una serie de actividades en las cuales pues, se presenta la actividad y luego lo típico a través del enlace pues, se accede a la actividad. Otra cosa interesante, todas las actividades están hechas con el mismo formato, de manera que hemos uniformizado el estilo, la estructura y el marco de referencia, el marco pedagógico en el que se inscriben todas las actividades. De manera que, aunque evidentemente cada profesor tiene su estilo a la hora de programar o seleccionar actividades, pero todas nos resultan familiares porque todas están ajustadas al mismo estilo. Entonces, bueno, pues yo la verdad es que otra estrategia que veo interesante y que saca provecho de lo que sería la estrategia de trabajo en red. Y ahora pasaríamos a la segunda pieza fundamental. Hemos hablado de unificar la acción, de conseguir contextos unificados, como la forma de conseguir que todos los músicos toquen la melodía, pero claro, van a tocar la melodía pero hace falta una partitura. Entonces la partitura es la planificación. La planificación es fundamental para eso, para ser más eficiente el trabajo, para completar las responsabilidades, para anticipar soluciones. Los centros hay que improvisar mucho, ya lo sabemos todo el mundo, pero cuanto menos haya que improvisar, normalmente mejor funciona. Y para explicaros esto, como la idea era trabajo colaborativo, pues me parecía poco coherente que yo estuviera aquí todo el rato. Entonces ha venido José Francisco Pacheco, que es el jefe de estudio de nuestro instituto, que se va a encargar de presentar esa parte y además seguro que... Señor director, ya cansado. Ahora vamos a intentar aquí explicar un poquillo, puntualizar algunas cositas de las que, aunque el ideólogo sobre todo señor director, hoy nos falta también el que hasta ahora era jefe de estudio, Juanma, orientador, que estaba el año pasado con nosotros, que este año ya no está, y que realmente tuvo muchas de estas ideas, porque los orientadores yo creo que los debíamos de aprovechar bastante más de lo que lo aprovechamos, o por lo menos algunos de ellos. Bueno, vamos a concretar objetivos. Nosotros ahora nos solemos marcar unos objetivos anuales. Aquí traemos el ejemplo que es de los rendimientos escolares, que venía al hilo con lo que estaba comentando antes Manu. Y entonces nos planteamos este tipo de objetivos en una mejora de los rendimientos escolares, y ahora intentamos ir planificando
alcanzar estos objetivos. En principio nosotros, esto como antes he comentado, partimos de lo que es el ETCP, en el cual nosotros, la verdad que está funcionando muy bien porque esos jefes de área se están convirtiendo prácticamente en unos pequeños jefes de estudio, no tan tal, pero sí que nos están ayudando muchísimo. Entonces, cuando estamos en esas reuniones, prácticamente se ha convertido en una reunión del equipo directivo, porque ellos están asumiendo, o como lo hacemos entre todos, estamos asumiendo entre todos las directrices y luego son los cauces que los transmiten a los demás compañeros, y la verdad es que está funcionando estupendamente. Nosotros tenemos aquí, este año empezamos a hacer, o estamos intentando una de las actividades, realizar unas pruebas de diagnóstico por nuestra parte para intentar esa mejora de los rendimientos escolares, y hemos empezado por matemáticas y lengua. Entonces desde el ETCP estamos, o hemos establecido lo que son unas subcompetencias para intentar establecerlas y trabajar directamente en lo que los alumnos tienen que trabajar o lo que los alumnos tienen que saber exactamente. Nosotros concretamos las responsabilidades directamente en el ETCP. Tenemos nuestro también, estamos en el plan de calidad y mejora, y con eso hacemos que el resto del profesorado, pues diríamos, atienda o se implique lo más posible. En cuanto a planificaciones ya más directas al día a día, este año hicimos, bueno, los 2 últimos años hemos hecho una guía de los profesores que se incorporan nuevos, porque todo lo que no sepan luego redunda negativamente en el funcionamiento del centro, puesto que tardan en asumir lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, desde la Secretaría y desde la Jefatura de Estudios tenemos una reunión con ellos y entonces les explicamos punto por punto todo el funcionamiento del centro. Es decir, preferimos que se enteren con nosotros, que no tengan que explicárselo cualquiera que le puede decir que esto no funciona bien o que esto no le gusta. Y esto la verdad que los 2 últimos años esto ha funcionado bastante bien, porque es verdad. Hombre, llega allí, ahora te llega algo que no te puede ni ver y te pone de vuelta y media y te explica que no funciona nada. Entonces, nosotros directamente tenemos la primera reunión. Entonces, yo le explico, tenemos protocolos del centro, como es estudios, que empieza otro, que me lo malé. Entonces, directamente también planificamos todo lo que son las reuniones que vamos a tener previamente. Nosotros repartimos unos documentos en los cuales queremos tener información previa de los compañeros acerca de la reunión. Por ejemplo, esta tarde tenemos la reunión de equipos educativos. Entonces esta semana pasada ya hemos repartido este documento en el cual repasamos las cosas que estamos poniendo en marcha, como son, por ejemplo, no sé si veis aquí, el plan de ortografía, un glosario. Esto lo estamos haciendo de forma global. Luego también un poquito complicado de evaluar, pero bueno, lo vamos haciendo a través de las tutorías. Y otra vez, como antes ha dicho Manu, pues lo hacemos todo a la vez o todo de forma igual, para que todos evaluemos, por ejemplo, de la misma forma la ortografía y que tenga la misma importancia. Estamos empezando con la ortografía y estamos realizando un glosario. En el futuro pues intentaremos eso exportarlo a otras aspectos. Vemos en una primera parte de la ficha cómo estamos haciendo, cómo van las cosas que nos estamos poniendo en marcha, y luego por otra parte pues le pedimos información para que, por ejemplo, los tutores tengan una información previa ante la reunión y que no lleguemos allí sin tener una reunión mirando uno a los otros y contando simples anécdotas de fulanito, no sé qué, de tal y cual. Entonces directamente ya vamos con eso. Más cosas. Protocolos. Los protocolos vienen otra vez a lo mismo que lo que es la planificación. El protocolo de convivencia. Nosotros tenemos un protocolo de convivencia pues, muy definido, aparte de todo lo que viene
reto, etcétera, etcétera. Nosotros eso lo tenemos traducido, esto está allí en el paso del señor jefe de estudio, que soy yo, y entonces bueno, los niños saben perfectamente cómo funciona y los profesores saben también cómo funciona. Nosotros tenemos aquí una cosilla que es la cuarentena. Esto nosotros no hemos inventado nada, nosotros hemos ido picando unos sitios de otros y hemos intentado asumir e incorporar pues, las cositas que más están funcionando, basándonos en la recuperación de sanciones, la duración de un mes. Pues hemos establecido que lo mismo de no sé qué centro, esto de aquí de la cuarentena es que los ponemos en... No son 40 días. No son 40 días. Está muy curioso porque, diríamos, lo que es una amonestación normal y corriente, pues, claro, tú la pones y eso no tiene solución. Entonces el niño se encabrona, te grita, la cosa va peor, tal y cual. Entonces nosotros tenemos un recurso intermedio en el cual el profesora que ha puesto en parte, diríamos que tiene trincado al niño diciéndole, esto si tú quieres y lo portas bien, yo lo puedo no quitar porque no se quita, pero sí de una manera que los efectos sean menos traumáticos, ¿de acuerdo? Suavizar. Entonces, pues si, hombre, evidentemente una pelea, un insulto, ese tipo de cosas, pues ya se pasa de esto, pero sí el día a día pues es una manera de trincar un poquillo a los niños. Entonces, pues, esto los niños lo saben perfectamente y los niños piden cuando han hecho algo malo, ponme el parte en cuarentena. Ya ellos pues están pidiendo. Y esa cuarentena es durante una semana, en vez de una semana, como sabéis, claro, hay materias que se dan, tienen más sesiones otras manos, pues más en el periodo de una semana, debemos hacer el profesor controla un poquillo ahí al alumno o alumna, y entonces pues más o menos por lo que ha el resultado, ese parte pasa a formar parte como una amonestación o pasa a formar parte a lo que sería una neutralización. De las dos formas se le informa a los padres, pero claro, si están neutralizados, pues eso digamos que no cuenta a la hora de aumentar el número de amonestaciones para que luego pueda llegar a una sanción mayor. En fin, esto está totalmente regulado, ellos lo saben perfectamente, los profesores también, entonces para que no haya ningún tipo de problema. La lista de las clases, no sé si ve aquí, así aquí tenemos. Esto es otra cosilla que hemos puesto nosotros en marcha para intentar mejorar el funcionamiento de las clases, entonces para intentar que los niños tengan una visión más global de sus clases, pues hacemos una competición trimestral que luego tiene al final un ganador, así que al final se nos van los dineros repartiendo excursiones y cosas de esas, pero bueno, lo han ganado, pero vamos a ver, ¿no? Entonces nosotros aquí con un lenguaje típicamente futbolero, pues nosotros miramos las calificaciones evaluamos o contabilizamos las calificaciones de los niños, si son limpios o no son limpios, pero son ordenados bien y cómo conviven entre ellos. Miramos los resultados académicos de la primera parte, si su clase la dejan ordenar y si tienen retrasos, que lo llamamos contabilizar todos los retrasos en el parte, y las amonestaciones. Lo valoran, pues las calificaciones de ellas, las limpiadoras diariamente nos dicen cómo han llegado los niños a las clases y luego las amonestaciones y los retrasos pues son los que vamos poniendo. Con eso hacemos una supergráfica en la cual aquí veis, este ha sido el primer trimestre, el resultado del primer trimestre. El primero ahora debemos un desayuno, pero bueno, lo daremos una horita de la que a ellos les gusta. Curiosamente, pues, normalmente el primer ciclo funciona más que el segundo porque ya es como pasado, pero ya nosotros últimamente tenemos el bache, diríamos, el tercero, pero aquí se ve de puta madre cómo va, perdón. Se ve perfectamente cómo va funcionando el centro. Quién saca buenas notas, quién no se retrasa y no tiene amonestaciones, quién más o menos ha ordenado y cómo van las calificaciones. Entonces, pues, todo este tipo todo está planificado, regulado, los niños, y va funcionando bastante bien. Y ahí manteniendo una media, tampoco tiene mucho más. El tema de la guardia. Bueno, nosotros también recordad que nosotros también empezamos a planificar más cuando nos dimos cuenta que no podíamos hacerlo nosotros todos.
yo creía que lo podía hacer todo, pero me di un cuento que no lo podía hacer todo. Y luego cuando en una celebración de Andalucía terminó y parecía que se había acabado el mundo, aquello era una catombe nuclear, todo lo que habían traído, porque claro, dice Manu, que al principio montaban unas cosas más pequeñas, pero es que ahora traen hasta paredes de ladrillos reales y cosas de ellos, no sé cómo lo hacen, pero los montan allí tal y cual. Entonces claro, hay que retirarlo. Ya le pedimos a 2 contenedores al ayuntamiento para retirar las cosas, esa era. Y cuando vimos aquello así, entonces a partir de ahí nosotros empezamos a planificar mucho más cosas. Nosotros, la guardia del recreo, además de ir por día, todos los compañeros de allí. Aquí estoy yo, me parece, aquí estoy yo. Y Manu que tiene que hacer la guardia porque nos faltaba una. Nosotros tenemos 5 puestos de guardia y esto es rotativo. Esto rotativo significa que yo semanalmente, cada día, cada lunes pongo este mismo, aquí hay un índice que es el 1, la semana que viene el 2, y entonces nosotros rotamos de sitio. Como tú no le digas, aquí no hay nadie que no sea director, que estudia, ¿no? No hay nadie. Porque también por hablar más de... que me está grabando, me da igual. Me da igual, cuando me echen de esto yo tengo trabajo, vaya que no. Que... y es verdad, ¿eh? Yo tengo trabajo, aparte. Nosotros, el primer año que pusimos guardia de recreo, y yo los ponía todos juntos. Coño, y se vería porque se venían aquí todos juntos que se juntaban todos en el patio. Quedaban todos los espacios. Entonces, si nosotros vamos planificando todo esto, parece mentira, pero va funcionando. Toda la gente le va diciendo, mamá, lo que tiene que hacer, y ellos van entrando. Poco a poco, pero van entrando. Entonces, claro que tiene que hacer rotativo, porque si no, el que está en un sitio luego no le gusta. Porque aquí había algunos geatros que eran ellos muy espabilados. Decían, no, yo la biblioteca porque yo soy de lengua. Y decía yo, bueno, ¿qué pasa? Que la biblioteca no es que libro de lengua, ¿no? Tenemos que pasar todos por los sitios. Entonces esto es rotativo, yo te digo, yo estoy ahora en los servicios, en la zona de los servicios de los alumnos, la semana que viene me toca a mí atención educativa, que el aula de atención educativa en nuestro centro se llama el aula de Grecia, porque fue donde se hizo la primera exposición anual. Entonces él ha quedado el nombre de Grecia, curiosamente, una cosa bonita, ¿no? El aula de Grecia hoy en día, en vez del aula de castigo, el aula de... Los de Grecia no está muy bien. Eso es ahora, pero nosotros hicimos la Grecia clásica. Están pegando fuego. Bueno, del tema de la exposición esta nueva que he comentado antes, Manu, también lo tenemos que tener todo absolutamente controlado. Estas son las fichas que nosotros les pasamos a los profesores, bueno, a través del ETCP y del ETCP a los jefes de departamento y a partir de ahí a los profesores, porque esto de ir planificando es fantástico, esto funciona completamente. Y entonces pues con eso les vamos diciendo más o menos que nos vayan implicando, que nos vayan diciendo qué es lo que ellos van a necesitar, cuánto espacio, qué es lo que van a utilizar, etcétera, etcétera. De todas maneras, con el tiempo pues iremos haciendo más cosillas pues, para implicar esto un poquito más a las competencias básicas, pero bueno, poco a poco porque todo de golpe no funciona. Luego, para esta celebración de Andalucía, después de aquella destrucción masiva que tuvimos en el patio del centro, pues nosotros hicimos una guía en la cual íbamos poniendo, esto sobre todo para los niños, íbamos poniendo exactamente, o íbamos indicando qué es lo que había que ir haciendo. No sé si está la segunda parte. Y unos anexos en los cuales ellos, esto como yo esto lo dije yo, como de tecnología, por el tema de los croquis y tal, además, necesitábamos saber más o menos qué es lo que iban a poner. Y para limitar un poquillo el espacio, porque es que si no son capaces de hacer una airada de verdad, que un día la trajeron de una airada de grande. Y tantas gracias. Además de esto, una cosa curiosa es lo que es la planificación. Evidentemente la planificamos todos con nuestros alumnos y tal, pero cuando estamos en grupo a nosotros nos funciona muy bien, que luego lo recogen todos, pero cuando ya han montado toda aquella exposición y tal, a la hora de recogerlo, nosotros, el segundo anexo que no está aquí puesto, hay una división de tareas por los alumnos, que los firman y le ponen su nombre,
quién son los encargados de reciclar el plástico, de reciclar el papel, los restos orgánicos y las sillas y las mesas que cojan de su sitio. En cuanto a que nosotros hicimos eso, coño, que aquello funciona. Tú te hagas el pabellón, lo van todo y cuando termina lo recogen todo y lo ponen en su sitio. Además, como eso también entra dentro de la planificación, de la puntuación que se le da al final para ganar, pues funciona perfectamente. Y aparte que le damos un viaje, claro, es que si no, no hay nada que hacer. Y ya, señor director. No, nada más, nada más. Al voto. Vamos ahora, gracias. Por compartir la experiencia con todos nosotros y por contarnos las estrategias que utilizáis en vuestro centro de una forma tan completa y tan exhaustiva que yo creo que ha sido muy útil. Y felicitaros por ese trabajo que yo creo que hace que suene la mejor sinfonía en vuestro centro. Una vez la afinamos, ¿eh? Es cuando hay auspicio de la Y eso que a los chicos se nos falta porque enhorabuena, Pacheco y Manu. Muchas gracias. De verdad. Me dais muy bien y me dais mucha envidia y me gustaría estar trabajando en UNIEX. Y ahora le pongo la pega, ¿no? Porque, bueno, está viendo la ganancia. sí, tendréis otro inconveniente que no tenemos los centros de primaria, pero sí tenemos disponibilidad horaria que no tenemos nosotros. Todo este trabajo requiere de muchas reuniones que en el caso de por lo menos en mi centro no es posible. Yo puedo tener una reunión semanal y al año siguiente otra semana, o sea, tengo un TCP, después a la siguiente semana un ciclo. No, y claro, programo el día de Andalucía y cuando es que ya no me queda tiempo. A ver, lo que quiero saber, el resto de directores cómo lo hacen, porque yo llevo un poco tiempo en esto y esto ya ves cómo el generador de horario es una herramienta fantástica. En horario lectivo, luego sale la culpa, claro. Ahora, en horario lectivo no puedo hacer coincidir coordinadores de ninguna forma. Por las tardes estamos deseando entre horas de atención a padres. Y o pones un claustro o pones no puedo hacer otra cosa. Y entonces tenemos los lunes tarde. Y ya está, y los lunes se pasa uno otro, y tiene fiesta. Pero es esencial, las reuniones son esenciales. Claro. Ese grupo que ha comentado Manu de que el COP, ese que hicimos el año pasado de estos alumnos con unas características, si nosotros no llegamos a los ciclos que estamos ahí, no llegamos a tener una hora de reunión a la semana, eso no funciona. Yo creo que estamos de acuerdo. Hombre, yo creo que la clave, desde luego, es verdad que en los centros de primaria la estructura es muy complicada para estas cosas, eso es verdad, pero es verdad que el tiempo compartido fuera de lo que son las aulas, eso es fundamental. Y por otro lado, con los proyectos que se realizan en los días, como lo dinamiza de cada asignatura, vosotros proponéis un proyecto. Si a lo mejor el de matemáticas no quieres participar, bueno, pues como que faltaría un poquillo poco, pero yo ahora tengo a lo mejor un ciclo que dice que no, o dentro de un ciclo hay un tercero que sí y el otro maestro que no, y ya tengo a los padres por un lado, a estos niños porque no participan y yo mismo intentando convencer a aquel compañero. Ahí sí se nota más la falta de unión y de colaboración. No, pero a nosotros esto nos ha costado mucho trabajo, ¿eh? Y esto, que esto no es... Yo te digo que pero me explico, porque es que resulta que nosotros, lo del horario, el horario previo que nosotros hacemos, es donde metemos todas las reuniones y donde tenemos en cuenta todas estas cosas para planificar. Pero desde hace unos años que tú decías que ibas a poner el horario, la hora de departamento y eran capaces de escupirte a la cara, literalmente, hasta que ahora que están esas horas de departamento repartidas en el horario perfectamente, esas horas de reunión y ese tipo de cosas, pues ahí había un poquito a poco que vamos... mucha planificación, mucha... Lo vamos a dejar aquí, perdonad, porque es que es importante la parte que nos queda. Es precisamente, nos queda una parte. Entonces, precisamente, las aportaciones que han hecho nuestros compañeros, reflexionales, cómo la adaptamos y qué posibilidades tenemos en nuestro centro. Entonces, es necesario que hagamos un círculo. Vamos a hacer un círculo, mover la silla y vamos